filos del poder, en Los Pinos, ya dieron mensaje de que no hay interés de meter a la cárcel a César Duarte por parte de la Federación, como sucede con Padres y Duarte de Veracruz. Aquí no se ha notado esa avalancha impresionante. Como tampoco se ve contra el Borges, el de Quintana Roo. Tampoco. Hoy el periódico El País saca una infografía muy interesante, un mapeo de las propiedades, así como si fuera una navegación, cuando venían los colonizadores de España, que venía colonizadores que uno iba llegando por islas, ¿no? A Bahamas, a Cuba, a Florida, México, todo el recorrido. Pero hace el recorrido de las propiedades de Javier Duarte en Miami, en Nuevo México, en Nueva York, en Cuba, en España, en las Islas Caimán, en España, en Francia. Y lo que tienen cada uno, tú le das un clic a cada uno de esos lugares y salen las propiedades, fotografías y todo. Es impresionante la avalancha de ataques a Javier Duarte, lo que no sucedió con César Duarte. Quizá ese mensaje, quizá estamos adelantando, es una hipótesis, ya lo sabe Javier Corral, por eso está actuando como voto propio, crearle o provocarle los delitos del fuero común, ¿sí? Para forzar la persecución también a nivel nacional. Como le hizo la Pablo hizo en Sonora. Al momento de destituir, Javier Corral, porque fue el Congreso del Estado, al presidente del Supremo, Gabriel Sepúlveda, le ha dado un tiempo razonable, 6, 7, 8 meses, quizás mientras la Suprema Corte de Justicia dé una resolución para poder meter en la cárcel, quizás César Duarte y quizá algunos de los funcionarios cercanos de Duarte. Y ve, como siempre ha hecho una amenaza a algunos medios de comunicación que pudiesen entrar, no digo en la defensa de César Duarte, sí en un camino distinto a que él pudiese... Que no siga en la línea del gobierno. Quizá. Es una hipótesis. ¿Verdad? En esa hipótesis tuya me acuerdo mucho de cuando Jorge Macías, un saludo al Flaco Macías, escribió un artículo señalando cómo el narcotráfico en la frontera, ahí por el lado de Palomas, estaban haciendo el ejercicio de tierra quemada. Tú tienes el concepto de tierra quemada. Cuando llega un ejército y para invadirte lo que hace es quemar todo, para que ya no tengas posibilidades, ¿para qué lo defiendes si ya está todo quemado? Entonces, más o menos yo creo que ese es el juego de Javier Corral. No es que sea ingenuo Javier Corral o que sea principiante, de ninguna manera. Para empezar hay que tomar en cuenta que Javier Corral es un político experto y es un político profesional. Como tú bien lo dices, a silenciar a los medios, habría que entender que hay medios de comunicación que no quieren a Javier Corral porque no quieren a Javier Corral. Por su línea editorial, porque Javier en el pasado los trató mal, porque hay un pleito cantado, porque Javier nunca los va a tratar bien, porque no les interesa, porque tiene una línea política contraria, porque así es esto, punto, se acabó. Y no es que defiendan la corrupción, simplemente no quieren a Javier Corral. Como hubo medios que no querían a César Duarte y nunca jamás lograron un acuerdo con César Duarte porque no lo querían, aunque el gobierno de César Duarte se los hubiera ofrecido. Entonces, eso hay que entenderlo así. Cada uno de nosotros puede ponerse de un lado o de otro. El problema, o aquí yo lo único que veo de gravedad, y que yo ya lo he señalado cuando pasó el tema de Tony Tirado, el periodista radiofónico de Juárez, que el gobierno del Estado le hace hasta un video en contra. Cuando un medio de comunicación critica, cuando los ciudadanos critican, cuando señalamos al gobierno, estamos ejerciendo el derecho de libertad de expresión. Cuando un gobierno utiliza todo el mecanismo y el poder de gobierno para ir en contra de un medio de comunicación o de un ciudadano, simple y sencillamente se llama represión. Entonces, aquí Javier Corral también está jugando a la represión de medios, al te asusto con la cobija del muerto, al te encuero públicamente cuánto te pagaban, aunque lo que le hayan pagado haya sido decente y honesto, quizás muy caro, pero pues ahí está un contrato y había un motivo y había... ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué o en base a qué? No, o sea, bueno, si te comparas con las televisoras o con los grandes medios que ve y pídele un anuncio al Washington Post, ve y pide un anuncio al New York Times, a Televisa México, pues así vale, ¿no? Y dependiendo a qué horarios y todo eso. Entonces, bueno, yo sí entiendo esa parte del juego. La otra parte del juego de Javier Corral, en los mensajes al gobierno de la República, Javier Corral está a veces le pasa, sí creo yo, que deja de hablar el político y habla el panista, pero ese es su juego, porque al fin de cuentas habría que acordarnos que aquí hay dos temas de futuro inmediato pendientes.
Uno, el asunto de la propuesta de Javier Corral en el sentido de llevar a César Duarte a la cárcel por los supuestos actos de corrupción que él le señala. Dos, dentro de un año, para estas fechas dentro de un año, vamos a estar hablando de quién será los candidatos a la presidencia de la República. En diciembre, el próximo año hay candidato. Dentro de un año vamos a estar hablando de que si ya el PAN ya tiene candidata o candidato, y quiénes serán los candidatos del PRI. Y los gobiernos del PAN en este momento están obligados a generar en los ciudadanos la percepción de que son buenos gobiernos, o de que cuando menos sí combatieron la corrupción, no que sean buenos, pero sí metieron a la cárcel a los malos. Entonces, esa necesidad, en ese juego, hay que circunscribir lo que hace y no hace, y lo que deja de hacer Javier Corral. Ahora, ahorita también hay que entenderlo, hay que informarlo también. Hay dinero en los arcos del gobierno. Y como lo dice el informe que publicó, y dejó el crédito que pidieron, se puede dar arriba de 3,000 millones, ¿no? Quizás sea para gasto corriente, quizás sea para aguinaldos, quizás sea para sueldos a trabajadores, sobre todo maestros. ¿No crees tú eso, César? Cerrar el año sin problemas salariales y no alborotar a la raza, que es donde más ruido se crea. Mira, el informe que publicó la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, que salió el pasado domingo, después de 2 meses, casi 2 meses. Después de 2 meses, dice que cuando ellos llegaron había 3,500 millones de pesos en caja. Así dice el informe que publicaron. 3,500. Lo que hayan dicho en conferencias de prensa, en el informe publicado, dice 3,500 millones de pesos había en caja. Y que ahorita, después de 2 meses, tienen 4,300. No nada más que se... 4,300. O sea, aumentó en 1,300 millones de pesos más. Javier Corral y el gobierno del Estado han señalado que el déficit, que las deudas a proveedores y acreedores son de 7,000 millones. El informe publicado dice que nada más se deben 681 millones. O sea, a ver, digo, mientras no haya una explicación cabal, ¿a quién le tengo que hacer caso? ¿A lo que me dijeron en conferencia de prensa o a lo que publicaron como informe de Hacienda? Pues yo creo que lo que se publicó. O sea, digo... Porque es por ley. ¿Una rueda de prensa no es por ley? Yo puedo decir... A mí se me hace como que no me alcanza. Y cosa muy distinta es mostrar el estado de cuenta, que sí tengo lo que tengo en la cuenta de ahorros. Ah, no, pues fíjate que sí, pues tengo tanto. O sea, ando en la calle, ¿por qué? Pues porque nomás traigo 10 millones para gastarme de aquí a la próxima quincena. O sea, digo, pues ando preocupado. Bueno, eso depende. Entonces, sí, el juego de Javier Corral, para algunos puede ser perverso, para otros puede ser bien entendido, para otros puede ser justo que ande buscando dañar todo lo posible la imagen ya muy dañada del exgobernador, pero esto es muy sencillo. En este juego, yo vuelvo a insistir, para mí hay 2 cosas en el camino. 1, la promesa de Javier Corral de llevar a la cárcel a César Duarte, y 2, que dentro de un año a más tardar hay candidatos a la presidencia, y Javier tiene que jugar ese juego rumbo a esos 2 objetivos. Para Javier Corral hicimos la pregunta hace tiempo, me tocó a mí hacer la pregunta cuando vino José Reyes Baeza, ahora que andaba aquí en la gira de precampaña rumbo a la senaduría. A mí me tocó hacerle la pregunta que si Javier Corral quería ser candidato a la presidencia, que si no se le movía la patita. Y él respondió que no, que su trabajo como gobernador era ser muy buen gobernador, meter a la cárcel a Duarte para demostrar que los gobiernos del PAN son buenos y que la gente vote por el PAN. Objetivamente hablando, eso es lo que quiere hacer Javier Corral. Sí, porque marcarse como diferente y poder cumplirle al ciudadano para que el ciudadano vote por el PAN. Entonces, todo lo que haga, debemos de entenderlo dentro de ese esquema. Pasado el proceso electoral de 2018, de aquí para allá, tendrá que empezar a justificarse ahora sí con acciones, porque del 2018 al 2021 se nos va a ir el tiempo como agua y va a tener que llegar Javier Corral a un punto en el que tenga que definir cómo quieren que lo recordemos, y como el gobernador que sí pudo o no pudo meter a la casa de Duarte, y si no lo mete, va a tener que empezar a cambiar su proyecto de gobierno, a tratar de cumplir y a generar acciones para que la gente diga si fue un buen o mal gobierno. Entonces, había que plantear esto, una estrategia por tiempos, ¿no? O sea, esto tiene que ver con los tiempos, por eso las conferencias de prensa cada 2, 3 días, por eso ahora taparon todo junto. Naciente, por así decirlo. Que apenas está llegando. Claro. Que no se sientan bien, que van a seguir cometiendo errores, que se van a novatear, que van a tener problemas internos, que va a haber renuncias, que falta ver el proyecto de gobierno, que van a generarse problemas unos con los otros porque el agua y el aceite no se juntan. Claro. O pregúntale a la Fiscalía
que ahora en la mañana estaban platicando el coraje que traen contra Lucha Castro, que quiere adueñarse de la fiscalía y de todo lo demás, y que trae pleitos por poner y quitar gente. Arias totalmente distinto a Víctor Quintana. Quintana totalmente distinto a Alejandra La Vega, totalmente distinto a Teresa Guerrero totalmente distinto al secretario de Educación y Cultura, ideológicamente contrario. La capacidad de Corral será hacer que todos remen para el mismo lado. En un mismo lado. Y que no cada quien ande remando para el suyo, ¿no? Entonces, todos esos problemas que tendrá que ir resolviendo Javier Corral, y ojo, no estamos diciendo que lo resuelva para mañana, ¿eh? Pero que ya hay voces señalan que parte de ese gabinete de izquierda, pretende hacer algo similar a lo que ocurrió en el Distrito Federal, empezar a coaptar, copar, ganar los espacios sociales, una tendencia política lo cual distinta a la del PAN. Recuerda que ya tiene el PRD, por decirlo, y luego Morena tiene coaptados, controlados a los vendedores ambulantes, taxistas, la red social de colectiva la tienen controlada. Por eso tiene muchos años el PR bajo el gobierno de la Ciudad de México, el Distrito Federal, que hay una intención de ese grupo parecido. ¿Tú lo crees así? Porque están en instituciones educativas. Y luego en la iglesia. Y luego sale esa versión por un lado, y por el otro, el día de hoy todavía, Carlos Reyes López, el director de Vialidad en Chihuahua, señala que se va a iniciar con el proceso de ya quitar a los franeleros de la calle. Entonces, porque son problemas, porque, o sea, a ver, ese problema es interno del gobierno de Javier Corral. Los que quieren hacerlo tendente hacia la izquierda y que quieren buscar cooptar, como tú bien dices, capturar movimientos sociales, capturar... Porque el DF, fíjate, acuérdate así fue como el PG llega al poder, y así fue como el PG logra heredar el poder en el DF, y no lo ha soltado el PRD. Pero fue Cuauhtémoc Cárdenas se vio cobijado, protegido por grupos de izquierda dentro de los medios de comunicación. Cuauhtémoc llega... Pero con los medios de comunicación, acuérdate que... Con el hartazgo ciudadano enorme que había de los gobiernos de la Ciudad de México. Por una estructura importante dentro de los medios de comunicación. Esto derivado, por así decirlo, de las raíces del 1968. Y recordando cómo Cuauhtémoc venía del PRI y todo lo demás, pero Cuauhtémoc gana por ser el fenómeno Cuauhtémoc Cárdenas. El PG gana por el fenómeno PRD y la captura de redes sociales, de las redes sociales, de capturar todos estos movimientos. Intelectuales, artistas, la gente de la calle, medios de comunicación, ahí Excelso, Proceso, Jornada y otros tantos medios, con una incursión impresionante de intelectuales de izquierda. El control del activismo social, claro, está taxis piratas y todo lo que usted se imagina, cómo controlan Tepito, la Merced y todo lo demás, ¿verdad? Llegan a controlar el Distrito Federal. ¿No crees que es algo similar que puede ocurrir en algunos estados? ¿Es una hipótesis? Como Chihuahua. Porque yo veo algunos factores de poder de la izquierda dentro de la iglesia, entre ellos Teresa Guerrero, que viene de las comunidades... El Pato Ávila... Eso, que no es el panismo, no es el... Es interesante ese ejercicio político, electoral, político-social, ¿eh? Y van a chocar hacia el interior, que es la gran pregunta, que es lo que tendríamos que estar preguntándonos ahorita, o analizarlo, tendríamos que empezar a analizar en su momento. Yo insisto, el gobierno de Javier Corral todavía no se sienta. No le falta mucho. Todavía les falta mucho, todavía no le agarran el ritmo a muchas cosas. No puede ser posible que, con todo el respeto que yo le tengo y el cariño que le tengo a Víctor Quintana, salga y diga que él no va a ser un secretario despensero y cobijero. Y yo te puedo apostar que en 10 días más van a andar repartiendo despensas y cobijas. Digo, porque hay que repartir despensas y cobijas. Y mucha gente de hambre. Sí. Y no podemos pensar, como salió el nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a decir que no iba a ser la decán de nadie, y oye, ya no más falta que lo vistan de minifalda, ¿no?
Ahí todo cogió parado. Hasta llegué montadito en un caballo. No, y dígame, ¿cuál me monto? ¿Y cómo quiere? ¿Me voy en ancas o adelante? Pareció que te había pedido el doble, era cuarto de milla. No, nomás le faltó al señor presidente del Supremo sentarse en las piernas del gobernador, digo, ahí terciado como la... dime como la Valentina, ¿no? Digo, pero es un hombre honesto. Sí, es honesto. Pues sí, pero bueno, o sea, digo, el show business... Ya empezó a ser limpia, ¿no? Y la farándula es la